Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Para realizar este chal tan caladito que queda súper mono, yo he trabajado con esta lana de la Tura CLM que se llama Tina. Recomienda agujita 3, 3,5. Vamos a utilizar una aguja del número 4 para este grosor. Esta lana trae 50 gramos, 155 metros aproximadamente. Y el color es el 251. Es un tono que viene como un poquito moteado, ¿veis? Lleva varias tonalidades. Pero realmente se puede trabajar en el color que queráis, con el tipo de material que queráis, sea lana o sea algodón para el verano. Porque con lana nos sirve para hacer un chal ligerito, que no pesa nada, pero sí que calienta, si utilizáis una lana. Y con algodón nos puede servir para esta noche de verano que refresca un poquito, o incluso para haceros un pareo para playa o piscina, ¿vale? La composición es 36% lana, 36% acrílico y polamida. Vale, pues yo os voy a hacer una muestra porque me he quedado sin lana, además de que creo que se va a grabar mejor con otros tonos, porque este tono alitas moteados que no vais a apreciar bien la puntada. Así que voy a estar utilizando esta otra lana que tiene un grosor similar, es así también como pelito, que es 100% acrílica de Mondial Ana, para que veáis los dos resultados y veáis que, bueno, cualquier tipo de lana os serviría. Empezamos. Trabajaremos con una puntada que se llama espuma de mar o Salomon. Algunas ya lo conoceréis y bueno, para las que no, lo intentaré explicar detenidamente para que veáis que es súper fácil y es repetir. Una vez que aprendamos el patrón, es repetir hasta tener la largura que queramos. Después le daremos una vueltecita en medio punto alto, lo tengo puesto del revés, lo voy a poner del derecho, lo veáis mejor. En medio punto alto en el filito, en todo el filo que hace el pico. Y bueno, esta especie de media florecita, luego unos pomponcitos, en el centro se lo he puesto más pequeño que los lados, ¿vale? Y nada más, es súper fácil de hacer. Es verdad que yo esta puntada la conozco hace un montón de tiempo, pero no sabía en qué aplicarla y la verdad que aquí queda súper bonita, ¿vale? Así que vamos a empezar a realizarla. He acercado a la cámara todo lo que he podido para que veáis bien la puntada. Se empieza en pico, ¿vale? Entonces tendremos que ir haciendo nudo Salomón y creciendo a los lados y hacia arriba. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a hacer un punto bajo. Cerramos el anillo, ¿vale? Tenemos que tirar de la hebra de esta manera. Cogemos una medida que siempre vamos a repetir, ¿vale? Ahí, aquí atentos porque esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Cogemos hebra. Meter el dedo en medio de la hebra que tenemos aquí levantada y de la hebra que hemos cogido. Metéis el dedo en medio, así un poquito, como para que se mantenga una distancia. Sacamos la hebra por ahí. Nos volvemos a meter aquí en el espacio que nos queda en el centro. Sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Tenemos un primer nudo Salomón. Volvemos a repetir. Sacamos una altura, sacamos hebra, pasamos y aquí en medio, entre la hebra que hemos levantado y la que teníamos en la aguja, metemos la aguja. Sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Tenemos dos nudos Salomón. Levantamos y repetimos. Cogemos hebra, la pasamos, nos metemos aquí en medio y hacemos un punto bajo. Tenemos tres nudos Salomón.
Vale. Pues ahora lo que tenemos que hacer es doble hebra para hacer un doble punto alto aquí en este primer nudo, en este primer punto bajo que hicimos. Un punto alto doble. Y hemos creado el primer cuadradito. Giramos, bueno, antes de girar, es mejor hacerlo antes de girar, ¿vale? Esto cada vez que terminemos una vuelta lo tenemos que hacer así, como os voy a explicar. Igual que hemos empezado haciendo 3 nudos Salomón. Levantamos, sacamos. No os metáis aquí, os metéis aquí en medio, ¿vale? Hacemos el punto. Levantamos, nos metemos en medio, hacemos el punto. Levantamos, nos metemos en medio, hacemos el punto. ¿Vale? Tenemos de nuevo 3 nudos Salomón. Ahora sí giramos. Damos la vuelta y nos vamos aquí a este primer nudito. Ahí en medio. Hacemos un punto bajo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero solo 2 nudos. 1 y 2. Nos saltamos este de aquí y nos vamos a este de aquí. Nos tenemos que saltar un nudo y nos vamos al segundo nudo. Hacemos un punto bajo. Repito. 1 y 2 nudos. Y ya hemos llegado al final. Así que al final siempre hacemos el punto alto doble. Nos queda aquí este nudito y ahí es donde enganchamos. Y hacemos el punto alto doble. ¿Vale? Ya nos va creciendo. Teníamos un nudo y ahora tenemos 3. Vamos a hacer la siguiente vuelta y esto ya es repetir, ¿eh? Solo tenemos que prestar atención donde tenemos que hacer los aumentos, que es empezando aquí con 3 nudos en vez de con 2. En el centro se trabaja con 2 y al final se trabaja con 3 para poder volver, cuando lleguemos aquí al final, tener 1 y 2 y poder enganchar, veréis, con el punto alto doble. Entonces aquí levantamos 1, 2, 3 y ahora giran, giran, vale. Nos enganchamos aquí en medio. Es fácil saber dónde nos tenemos que enganchar porque es donde queda el hueco, ¿vale? Donde tenemos el punto bajo hecho, no nos enganchamos nunca, nos enganchamos en el nudito. Y ahí hacemos un punto bajo. A partir de ahora ya son 2. Hasta el final. Solo se empieza con 3. El resto del trabajo se trabaja con 2. Y en el último se hace un doble punto alto. Vale. Hago el primer nudo, el segundo nudo. Me salto el punto bajo y engancho en el espacio. Tengo que saltar uno y en el siguiente es donde tenemos que hacer el punto bajo. Subo 1, 2.
salto y engancho, pero como es el último, lo tenemos que hacer con doble punto alto. Uy, perdón, no es el último, perdón, ¿eh? No es el último. Aquí tenemos que prestar atención por eso. Aquí tenemos dos nudos. Aquí es donde, en el último nudo es donde tenemos que crecer, ¿vale? Aquí simplemente el punto bajo. Perdón por la equivocación. O sea que me faltan por hacer aún dos nudos. Y ahora sí. En este último nudo hacemos el doble punto alto. Esto cunde muchísimo, ¿eh? Yo porque estoy aquí intentando explicaroslo súper lento, pero se hace cuando le cojáis al punto la mano, se hace en el día, vaya, se hace súper rápido. Vale, pues ya va creciendo. ¿Veis? Ya va creciendo en ancho y en largo. Tenemos que seguir haciendo todo el tiempo esto. Tenemos 3 vueltas, hacemos la cuarta. Siempre igual, aquí hay que hacer 3. Cuando llegamos al final y empezamos, para empezar la siguiente, tenemos que hacer 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Para preparar así que tengamos después donde aumentar, ¿vale? Aquí es donde terminamos, aumentamos aquí. Damos la vuelta. Buscamos donde tenemos que hacer el punto bajo. Aquí, ¿vale? En el centro. ¿Veis? Aquí es de donde hemos salido y se empieza desde el primer boquetito que coincide que es el nudo, no el punto bajo. Y hacemos un punto bajo. Trabajamos la parte del centro con 2. 1 y 2 nudos. Saltamos 1 y nos vamos aquí al nudito. Uno y 2. Saltamos 1 y nos vamos aquí al nudito. Hacemos el punto bajo. 1 y 2. Saltamos y nos vamos al punto bajo. Vale. Veo que ya me queda un nudo, ¿vale? Entonces ese sería ya el último. 1 y 2. Y como es el último, doble lazada y el doble punto alto. Ya vamos avanzando. Tenemos 4 vueltas. Voy a hacer una más porque es que es esto todo el tiempo. Os diré las vueltas que yo he dado para el tamaño que yo tengo, pero es que es esto todo el tiempo, ¿vale? Venga, repetimos con 3, siempre para empezar la siguiente vuelta. 1, saco lana un momentito. 2 y 3. Y ahora sí, giro. Y en el primer nudito el punto bajo. Ese es el primero con 3, los siguientes van todos con 2, hasta el final. 1
y 2. Salto el punto bajo, me voy al nudo. 1 y 2. Salto el punto bajo, me voy al nudo. 1, 2, salto el punto bajo, me voy al nudo. 1, 2, salto el punto bajo, me voy al nudo. Me queda un nudo. Así que hago los dos y el punto alto doble. 1, 2, doble lazada. Y me voy a este último nudito, hago un punto alto doble. ¿Vale? Pues ya está. Esta es la explicación de la puntada espuma de mar. Es muy fácil. La estamos trabajando en pico, se puede trabajar en recto y en circular. Ya eso para otros tutoriales, ¿vale? Bueno, pues os voy a realizar el adornito que le hemos hecho de remate aquí para que veáis que también es súper sencillito y tendríamos terminado el pico o chal o lo que queráis hacerlo, o pareo. Con este material, pues bueno, ya veis que queda también mono. Lo ideal es una lanita, tampoco un grosor muy grande para que no pese, para que se pueda quedar abierta la puntada. Y bueno, ya os digo que esto, como es muy grande, después abriga bastante. Ahora tendríamos que empezar de nuevo haciendo los 3 nudos, girando, enganchándonos en el primer nudito de aquí, trabajando con 2 hasta el final, doble punto alto en el último nudo. ¿Vale? Pues listo. Esto sería lo que tenemos que hacer. Cuando tengamos tejidas 30 vueltas, las vueltas las podéis contar más fácil en los laterales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, llevamos. Me voy a la esquinita y cuento los huequecitos que me quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí llevo 5 vueltas, porque si las contáis hacia arriba os podría hacer un poco más lío. 1, 2, 3, 4, 5, pues así hasta 30. Con la misma explicación que os estoy dando, tenéis que hacer 30 vueltas. Cuando terminemos las 30 vueltas, retomamos. Y el filito que le vamos a hacer al pico, en esta parte de aquí arriba no lo he hecho. Esto es lo que va al cuello. Ahí no lo he hecho. Se lo he hecho solo aquí, ¿vale? Entonces aquí levantamos con 2 cadenas y vamos a hacer medios puntos altos. Donde tengo el doble punto alto, ahí voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Donde tengo el nudito, hago 1. Y repito, en el espacio hago 3. 1, 2 y 3. Aquí nos coincide que un espacio es de doble punto alto y otro es de nudo Salomón. En el nudito hago 1. Perdón, se me había quedado ahí, se me ha salido otra hebra. Vale, pues repetimos. Aquí 3, en el espacio grande 3, en el nudo 1. Y así vamos hasta la esquinita. Llevo 3 y aquí 1. Ya estamos llegando aquí a la esquinita, ¿veis? Vale, pues hago 3, 1, 2 y 3.
y en la esquinita hago 1, 2 cadenas porque tenemos que hacer este piquito y otro, que se nos queda aquí la esquinita. Y nos vamos al otro lado haciendo lo mismo. 1, 2, 3, en el nudo 1. Vamos a hacer así hasta el final, ¿vale? Aquí al final el último punto lo tendremos que hacer, ¿veis? Tenemos aquí un nudo y aquí tenemos otro. Pues en este de aquí arriba será nuestro último punto y giramos. Y vamos a hacer la última vuelta, que lleva ya la florecita. La primera florecita la vamos a hacer aquí mismo. Entonces hacemos una cadena, en este primer punto hacemos un punto bajo y vamos a levantar 1, 2 y 3. Nos vamos a la base, hacemos un deslizado. Vamos a levantar 1, 2, 3 y 4 para el pétalo central. Este es el de un lado y aquí repetimos. Nos vamos a la primera cadena y hacemos un deslizado. Subimos 1, 2, 3 para hacer el otro pétalo. Y aquí, en el espacio este que se nos crea, en el pétalo grande, aquí abajito, ahí hacemos un deslizado. Nos volvemos a la base y hacemos otro deslizado para que se nos quede ahí asentadito. Ya tenemos la florecita, la primera. Ahora vamos a repetir esto que vamos a hacer todo el filito, ¿vale? 1, 2, 3 cadenas. Contamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Repito, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Cuento en la base 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Y aquí hacemos otra florecita. Entonces hemos avanzado con 3 grupos de 3 cadenas. Y ahí hacemos una florecita. 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos a la base, un deslizado, tenemos un pétalo. El del centro, con 4. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a la primera cadena de las 4. Deslizo. 1, 2, 3. Me voy a ese espacio. Deslizo. Y ya me vuelvo a la base. Y deslizo. Y tenemos otra florecita. Subo 1, 2, 3. Cuento 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punto bajo. Y hacemos otra florecita aquí. 1, 2, 3 para el primer pétalo. Nos vamos aquí a la base. 1, 2, 3. Aquí van 4. En el primero deslizo. 1, 2, 3. En el espacio deslizo. Y me vuelvo a el punto donde iniciamos. Y deslizo. 1, 2, 3 cadenas. Ya estamos en el centro. Así que directamente hacemos ahí nuestra florecita. Hacemos primero el punto bajo y subimos. En la base me deslizo. 1, 2, 3, 4.
me deslizo, 1, 2, 3, me deslizo y me vuelvo, pero aquí vamos a hacer un punto bajo en vez de deslizarnos en el punto, porque recordad que teníamos 2 cadenas y que tenemos que hacer 2 puntos. Y esa sería nuestra flor del centro. Hacia el otro lado tenemos que repetir lo que hemos hecho en este. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto bajo. Y ahí hacemos otra flor para que nos coincida que teníamos esta aquí cerquita. ¿Veis? Que habíamos hecho solo un espacio de cadena. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Me vuelvo a la base y cierro. 1, 2, 3. 1, 2 y en el tercero. 1, 2, 3. 1, 2 y en el tercero. 1, 2, 3. 1, 2 y en el tercero. Y aquí hacemos otra flor. Así hasta llegar a este último punto donde terminamos con la flor. ¿Vale? Entonces esto por la parte del derecho se nos ve así. ¿Vale? Aquí me falta hacer la flor ahora. ¿Qué tengo que hacer? Pero veis, me va a entrar igual. Me va a entrar una aquí y me va a entrar otra última aquí. Porque yo estoy haciendo una muestra más pequeñita. Esto lo hacéis por todo el filito de vuestro chal. Y ya está. Es que esta es la explicación. No tiene, queda muy bonito, pero realmente de este tipo de puntadas que se ve que dices cómo se hace, pero cuando compruebas cómo, es súper fácil de hacer. Ya habéis visto que queda súper mono y fácil de hacer. Y rápido, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ahora lo que faltaría por hacer es rematar la hebrita que nos quede, ¿vale? Y ponerle unas borlitas. Yo se la pondría porque queda mucho más buena. Esta la he hecho más pequeñita, la del centro, pero os digo la verdad, no ha sido por gusto, ha sido porque me quedé sin lana. Empecé haciendo lo de los lados, las de los lados ya me quedaba para esta última muy poquita lana, entonces la tuve que hacer más pequeña, pero realmente queda mona también. Entonces cogéis algo que os sirva de molde y bueno, envolvéis. Yo he hecho envuelto 15 veces y para hacer las hebritas, con lo cual aquí tengo yo 30 hebritas. ¿Vale? Aquí he hecho igual, pero más corta. Y ya sabéis cómo se hacen las bolas y si no sabéis, yo en mi canal tengo un par de vídeos donde explico cómo. No voy a repetir aquí, pero esto es fácil. Ponemos en los dos lados y ponemos en el centro y tenemos el chat. Espero que lo hagáis, ¿eh? Y además me encantaría que lo compartierais conmigo. Podéis visitar mis redes sociales en Facebook como Elena Crochet y en Instagram como Elena Crochet 2020 y por ahí me podéis enviar fotitos si queréis. Me encantaría. Esto da muchos juegos. Podéis utilizar cualquier tipo de material, con lo cual podéis enseñarme lo que habéis hecho vosotros, que seguro que van a aparecer cosas totalmente diferentes al cambiar el material. Y ya está. Muchas gracias por acompañarme como siempre. Espero que te haya gustado. Dame like, suscríbete si aún no lo has hecho, que a mí me encanta ver que subo en seguidores porque es algo que me motiva mogollón para continuar dedicándole la cantidad de tiempo que esto necesita, que la verdad que muchas veces no sé de dónde lo voy a sacar. Pero claro, veo que estáis ahí y digo, no, tengo que hacer otro vídeo. Así que, por favor, si queréis que esté aquí, seguid como vais, apoyándome, suscribiendo, dándome like, dejándome comentarios y activa la campanita, que eso te ayudará a saber cada vez que yo publique algo, te llegará la notificación, perdón, y te avisará de que he publicado un nuevo vídeo. ¿Vale? Tengo otro ahí pendiente, os pongo los dientes largos, muy bonito también de hacer y fácil. Así que nos vemos prontito. Muchas gracias por acompañarme y hasta luego.